Con su venia, señor presidente, muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados constituyentes de esta Ciudad de México. Hago uso de esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza el día de hoy para someter a consideración de ustedes la modificación al proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México en materia de deberes humanos. Comienzo señalando el desarrollo histórico y contemporáneo de los derechos humanos. Es y ha sido una lucha constante por el respeto a la dignidad del ser humano. Surgidos contra regímenes que no reconocían las más esenciales prerrogativas de las personas, los derechos humanos han permitido cambios trascendentales en las constituciones políticas, en el orden internacional, en las instituciones gubernamentales y, por ende, en el desarrollo de una cultura que busca su respeto, su dignidad y, sobre todo, un número cada vez mayor de los ámbitos de la vida política nacional. Sin embargo, a diferencia del amplio desarrollo de los derechos, poco o casi nada se habla de los deberes. Es claro que si nos referimos a derechos, también debemos hablar de los deberes. Si exigimos que otros respeten nuestros derechos, también nosotros debemos aceptar que tenemos el deber de respetar los derechos de los demás. No solo los gobiernos, sino todos los integrantes de una sociedad, como es la sociedad de la capital, de la Ciudad de México. Ese es el planteamiento esencial en el que surge la necesidad de incorporar el concepto de deberes humanos a nivel constitucional. Al respecto, el constitucionalista mexicano Miguel Carbonet sostiene una teoría coherente de los derechos que debe tener presente también los deberes. Si no quiere caer en posturas irresponsables o poco realistas, es obvio que el goce efectivo de los derechos podrá llevarse a cabo en la medida que también logre el acatamiento de los deberes. De hecho, una de las críticas que suele hacerse a las teorías de los derechos es pasar por alto los deberes de los ciudadanos y ciudadanas. En suma, derechos y deberes humanos se encuentran indudablemente vinculados. Por ende, el concepto de deberes humanos reclama un espacio dentro de los textos constitucionales, antes incluso que los derechos humanos, ya que en su reconocimiento enriquece y fortalece nuestro sistema de protección de estos. Por ello, en la Constitución, como declaración fundamental de los principios que inspiran, orientan y comunican el tipo de sociedad que deseamos construir, y no una ley o un reglamento, el sitio que ha de incorporarse son los deberes humanos. Es importante destacar los deberes humanos se encuentran ya reconocidos en tratados internacionales vinculantes para nuestro país, como son la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, por lo que su incorporación en la Constitución de la Ciudad de México, previo a la Carta de Derechos, será armónica con dichos instrumentos internacionales. Conforme al artículo 1 de la Constitución General de nuestro país, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y hemos de decir que en estos tratados ya referidos se alude al concepto de deberes, de ahí que en esencia formarían parte de nuestra Constitución, sin embargo no se ha reconocido expresamente en nuestra Carta Magna. Por lo que en el sentido de la Constitución de la Ciudad de México iría más allá que la propia Constitución General e incorporaría en ella un concepto que cuenta con sustento jurídico internacional en el ámbito de los derechos humanos. De manera general, les refiero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 29 establece: toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollarse libre plenamente su personalidad. A su vez, la Convención Americana de Derechos Humanos dispone en su artículo 32, intitulado Correlación entre derechos y deberes, que toda persona tiene deberes con la familia, la comunidad y la humanidad. Siguiendo con ese bloque de convencionalidad, la Carta Africana de los Derechos Humanos y la de los Pueblos reconoce también los deberes e incluso aborda de manera más amplia que los tratados ya mencionados, pero para el caso en particular nos referimos al artículo 27, párrafo 1, en el que se lee: todo individuo tendrá deberes para con su familia y la sociedad, para con el Estado y con otras comunidades, legalmente reconocidas, así como para la comunidad internacional.
Así también tenemos que existen múltiples documentos en el que se hace referencia a los deberes, para lo cual es importante destacar la Declaración Universal de Responsabilidades Humanas, la Declaración de Valencia y, por supuesto, la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales con las generaciones futuras. Si bien el proyecto de Constitución presentado por el jefe de gobierno establece en el artículo 28 los deberes de las personas que habitan en la ciudad, lo cierto es que este propone en el título tercero de la Ciudadanía y Ejercicio Democrático, antecedido 27 artículos y 74 páginas, eliminando la posibilidad de visibilizarse desde un principio. Lo que en primera lectura aparece en propuesta de forma y no de fondo resulta no ser en tiempos que se busca otorgar cada vez mayores espacios de participación ciudadana. También hay que reflexionar y ampliar el concepto de responsabilidad de todos, no solo del gobierno, sino también de la comunidad y de la misma humanidad. Se trata, pues, de un tema esencial para la ideación, construcción de la Ciudad de México que todos queremos. Por lo anterior expuesto y fundamento en el artículo 5 y 44, para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, someto a su consideración en pleno de esta Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones del proyecto de la Constitución en materia de derechos humanos. Primero, se traslada el contenido del artículo 28 para colocarse en un título primero denominado Deberes Humanos, agregándose el párrafo al numeral 1, reconociéndose en el orden subsecuente los títulos y artículos todos de la Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue. Título primero, Deberes Humanos, artículo 8, Deberes de las personas que habitan la Ciudad de México. Concluyo así la propuesta del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, apelando a la construcción, a su sensibilidad y al compromiso con los ciudadanos. Hablar de derechos y hablar de deberes es una Constitución de vanguardia. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, diputado Ocampo Bedoya. Túrnese a la Comisión